vamos a intentar repasar esta serie de medidas, este paquete que anoche anunció el gobierno y que arranca o tiene como base, sobre todo, diría yo, un pacto con los grandes pulpos exportadores. Hay media docena de empresas en Argentina, que son la mayoría multinacionales, pero que hay un par de argentinas también, que manejan entre una cuarta y una tercera parte de las exportaciones argentinas. No son los productores de soja, son los que le compran a los productores de soja y luego exportan esa mercadería. Controlan ese comercio mundial porque son las mismas empresas las que acá compran, las que en Europa después comercializan, las que en China reciben, las que manejan, llevan y traen. En fin, hay un libro muy interesante sobre esto que ayer me recomendó Gabriel Delgado, que recién empecé a solapear ahí lo que encontré en internet, pero ya me lo encargué para tenerlo. Es un libro del 79, se llama Los traficantes de granos, y habla de estas empresas, de Cargill, de Dreyfus, de ADM, de Midera, de Cofco, de las que, bueno, ahora aparecieron, pero en el 79 ya tenían sus antecesoras y son recontra archipoderosas. Estas empresas son las que pactaron con el gobierno a través de una nueva entidad que se llama Consejo Agroindustrial Argentino. Pactaron liquidar parte de su cosecha a cambio de la rebaja de retenciones de 3 puntos que anunció como primera medida ayer el gobierno. Escuchalo en boca de Martín Guzmán, esto primero. Por lo que queda del año, se establece un esquema transitorio de derechos de exportación para el complejo sojero, que incluye reducciones de las alícuotas para las ventas al exterior de granos de soja y para sus principales derivados. Para granos de soja se reduce el derecho de exportación del 33% actual al 30% en el mes de octubre, creciendo luego a 31,5% en el mes de noviembre, 32% en el mes de diciembre, convergiendo al 33% en el mes de enero. Bueno, la rebaja de retenciones es más pronunciada todavía sobre los subproductos de la soja, por ejemplo el aceite de soja. Entonces estos grandes pulpos exportadores van a liquidar una parte de sus tenencias, el Banco Central va a embolsar esos dólares y ellos van a embolsar la diferencia entre el precio de la soja al que le compraron a los productores y el precio al que ahora van a vender. Claro, ahora la soja subió, el dólar subió y además les van a cobrar menos retenciones. Entonces estos grandes pulpos van a tener a su favor una transferencia que ayer los especialistas que consulté calculaban entre 200 y 300 millones de dólares. Estas grandes empresas exportadoras son las grandes ganadoras y las cuales el gobierno aspira a tener como aliadas en la estabilización del dólar. Lo que se supone que acumulan es una cantidad muy significativa de granos todavía de la cosecha de soja pasada. Se supone que que quedan sin vender todavía en total, no que lo tienen todos estos exportadores, que quedan sin vender de la cosecha de soja 17 millones de toneladas. De eso una parte tienen los exportadores, que es lo que ahora se comprometieron a vender en el mercado oficial y darle esos dólares al Banco Central, y otra parte tienen los productores de soja en sus propios campos, en sus silobolsas. Ayer también un economista importante de provincia me decía, Berco, no te olvides que en las provincias, fuera de las grandes ciudades, fuera de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, no hay dólar blue. Los tipos que quieren ahorrar en dólares, lo que hacen es guardarse su producción y esa es como su caja de ahorro en dólares. Entonces no se la dan al acopiador, la mantienen en sus campos y después la van liquidando o se la dan a un acopiador local con precio a fijar, y ese precio después, cuando se fija, les representa a ellos la ganancia. Bueno, la apuesta del gobierno es básicamente a ese pacto, a que los exportadores liquiden a cambio de esta rebaja de retenciones, que es temporaria, y que se vean condicionados para hacer esta liquidación. Después Guzmán anunció también un programa de compensación por muchísima menos guita. Escúchalo. Estamos creando el programa de compensación y estímulo para pequeños y medianos productores de granos de soja con actividad en todo el territorio argentino. Esto implica una inversión pública de hasta 11.550 millones de pesos y la medida
se basa en un criterio de asignación que es estrictamente progresivo. Las compensaciones a los pequeños y medianos productores serán mayores para las regiones más alejadas de la zona núcleo del país. Bueno, estas compensaciones son poquísima guita. Vos imaginate que están procurando que los exportadores liquiden 3.000 millones de dólares como mínimo. Ellos a su vez se van a llevar una diferencia entre 200 y 300 millones de dólares por esta rebaja de retenciones y por el acumulado de la diferencia que hicieron al precio que compraron. Y estos son 11.500 millones de pesos. O sea, nada al lado del otro. Bueno, la verdad que los productores más chicos además no lo creen porque el gobierno ya demoró el pago de las compensaciones a los productores chicos en marzo, cuando se habían anunciado otro, pero bueno, el anuncio básicamente no apunta a ellos, sino que apunta a los grandes exportadores. También anunció Martín Guzmán una rebaja de retenciones para las mineras y para los industriales. Escuchá en este tercer audio lo que dice. Se reglamenta lo que establecía la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que es una reducción de los derechos de exportación de metales al 8%, partiendo del 12% actual, que es el tope, el 8% que establece la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Bueno, ahora las retenciones a la minería están en el 12%, así que se la bajan del 12 al 8% a también un puñado de empresas multinacionales que son las que manejan la minería. Para las pymes y para la industria, para las pymes que exportan básicamente, lo que hay de interesante es esto que dice en este cuarto audio. Se está modificando el esquema de derechos de exportación y de reintegros a la exportación con una mirada estratégica que busca incentivar la producción con mayor generación de valor agregado, incentivar las exportaciones y diversificar la canasta productiva al mismo tiempo que se promueve la creación de empleo. En particular, se bajarán los derechos de exportación de bienes finales industriales, exceptuando el sector automotriz, a 0%, y los insumos elaborados industriales al 3%. En cuanto a la industria automotriz, se eliminan los derechos de exportación para las exportaciones incrementales por fuera de la zona Mercosur. Bueno, esto es toda la batería de medidas que el gobierno sacó para que el sector privado consiga más dólares, digamos. Es un incentivo a que al que exporta le van a dar más por cada dólar, el que exporta industria, el que exporta minería o las acopiadoras en caso de que liquiden estas exportaciones que de todos modos iban a hacer. Hay que ver si el pacto con los grandes pulpos exportadores funciona. Por lo pronto, el hombre clave de este pacto fue Gustavo Idígoras. Gustavo Idígoras es el presidente de Ciara Sec, que es la Cámara de la Industria Aceitera. Es el tipo que se reunió con Cristina Fernández de Kirchner hace 2 meses en el Senado, un lugar al cual ninguno de la sociedad rural, por ejemplo, iría, pero al cual este tipo fue. El Consejo Agroindustrial Argentino es una entidad que creó el campo para dialogar con el gobierno, sacando a la rural, que tiene un rechazo ideológico a dialogar con el gobierno y que a su vez genera rechazo también en el gobierno a la hora de dialogar. Bueno, es el pacto al cual apuesta el Banco Central y el Ministerio de Economía para que aparezcan esos dólares y para que se tranquilice, digamos, con el correr del tiempo en las próximas semanas el mercado de cambios. A la vez, el presidente del Banco Central sacó una serie de medidas que son bastante técnicas. Una es una rebaja de la tasa de pases, otra es una obligación de que la tasa de que las LELIQs se vayan reduciendo, o sea, unas medidas para los bancos que no le cambian mucho la vida a la gente, pero que tienen por objetivo, como les decía ayer, yo les anticipaba, que suba la tasa de interés de las colocaciones en pesos, que a vos te paguen más por un plazo fijo en pesos en un banco, o que vos tengas otros instrumentos, otras herramientas para poder ahorrar en pesos, aun cuando tu objetivo sea empatarle al dólar. Guzmán en este audio habla de una serie de nuevos bonos que van a estar atados al dólar y que justamente aspira a que sean un vehículo de inversión para el que quiere en realidad comprar dólares, pero no puede por el cepo del Banco Central. Escucha. Junto al proceso de armonización de tasas de interés, por primera vez en nuestro periodo de gobierno, la Secretaría de Finanzas licitará el martes próximo un instrumento en pesos atado al valor del dólar, lo que se conoce como dólar link. ¿Por qué se hace esto en este momento? Porque nosotros reafirmamos nuestro compromiso con
una política de mantener la estabilidad del tipo de cambio real. Bueno, este instrumento, el instrumento vinculado al dólar, no va a ser el único. También el presidente del Banco Central, esta mañana, que habló con Gustavo Silvestre en Radio 10, anticipó también la medida que decidió sobre el yuan. Ayer fue trending topic durante toda la tarde yuan y yuanes, porque nosotros anticipamos acá que iba a haber una medida vinculada al yuan. Después lo conté también en C5N. Algunos interpretaron como que se iba a liberar la compra de yuanes físicos, y esto no está habilitado, y tampoco el Banco Central tiene la posibilidad de hacerlo, porque no tiene como para abastecer la demanda de divisas todo en yuanes. Pero sí se va a abrir la puerta para que haya comercio con China sin pasar por el dólar, de tal modo que el Banco Central se ahorre esas divisas que genera el déficit con China, porque a China le compramos más de lo que le vendemos. Entonces la diferencia que había que pagar en dólares ahora se paga en yuanes. Y además, contaba esta mañana Pese, se habilita la posibilidad de hacer futuros de yuan, así como hay futuros de dólar. Y esto a alguno quizás le interese como alternativa de inversión en pesos. Escuchá este audio de Pese. No, solo para el intercambio comercial y otras obligaciones que tengan las empresas argentinas con empresas chinas. Y no, para ahí corrió el rumor de que si se iban a sensuales y esas cosas, no, de ninguna manera, es solo para el intercambio comercial. Bueno, ahí está Pese aclarando que no es que se van a abrir cuentas en yuanes, pero sí se van a abrir instrumentos para invertir siguiendo al yuan. Finalmente, este audio de Pese, que también fue un poco el cortocircuito de ayer, porque el Banco Central terminó adelantando que hoy iba a abrir un poco más arriba el dólar, cosa que hizo, ahora te digo las cotizaciones, y lo adelantaba por única vez. Hoy aclaró Miguel Pese, el presidente del Banco Central, que no es que cada día va a decir a cuánto va a abrir el dólar. Al revés, lo que pretende es darle volatilidad. Escucha. Le advertimos al mercado, porque nos gusta tener previsibilidad. Hasta ahora veníamos teniendo una devaluación constante día por día. Le advertimos al mercado que a partir de ahora esa constante no va a ser así. Le vamos a dar cierta volatilidad al tipo de cambio, pero como va a tener un salto importante en el día de hoy, no queríamos que se interpretara como que a partir de ahora ese es el nuevo paso devaluatorio hacia adelante. Bueno, básicamente cambia el sistema, de un sistema de ir ajustando de a poquito cada día, que es lo que le venimos contando acá, que pasa, que cada día sube 34 centavos, 35, 40, 50, lo que van a hacer es un esquema más de flotación administrada, donde el Banco Central va a salir y va a vender o comprar en la medida en que vea que necesita darle esa volatilidad. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Bueno, va a depender en buena medida de que los pulpos exportadores liquiden al menos esos 3.000 millones de dólares que le prometieron al gobierno que van a liquidar. Hay un toma y daca ahí, porque ellos quieren una ley, que es lo que le fueron a presentar a Cristina. Esa ley establece un sendero de 5 años de rebaja de las retenciones y de estabilidad fiscal, que es un esquema copiado justamente de la ley de inversiones mineras del 94 de Menem. Los grandes acopiadores, pero también las grandes superficies sembradas, los grandes terratenientes, quieren esa ley. Y el gobierno les ofreció aprobarla a medida que vea que empiezan a hacer esa liquidación. Algunos críticos de esta medida lo que dicen es igual los acopiadores y los productores iban a tener que liquidar. Ahora, ¿y por qué? Porque por ahí después de las elecciones de Estados Unidos baja el precio de la soja, quizás ahora esté alto porque hay incertidumbre por las elecciones, también porque los productores necesitan sembrar, entonces necesitan vender parte de lo que tienen acopiado e igual iban a liquidar, dicen los que están en contra de esta rebaja de retenciones que se les hizo. Pero la verdad que el gobierno la tenía bastante jodida, porque en estos 10 días desde las últimas medidas se habían empezado también a ir depósitos en dólares de los bancos, con lo cual ahí se encendieron de vuelta las alarmas y por eso estas medidas que vienen a emparcharlas de 15 días atrás. Hoy el dólar está cotizando 70 centavos arriba, como anticipó justamente anoche el Banco Central. En el mayorista entonces cotiza 77 pesos, pero para vos el dólar, en caso de que puedas comprarlo, que tengas ese cupo de 200,
tenés que sumarle el 30% de impuesto país, el 35% a cuenta de ganancias, y así el dólar queda en 135,70, o sea, 2 pesos y pico arriba de ayer. Subió 2 pesos y pico el dólar a cuento de las medidas, o sea, hubo una devaluación. Después veremos de vuelta si se estabiliza, si funciona el paquete como para estabilizar o no, pero la primera consecuencia fue esta, y sabemos que cuando hay una devaluación eso se va a los precios, así que muy probablemente la inflación de octubre, y ahí es donde empieza a importarte a vos que no compras dólares ni nada, la inflación de octubre esté un poquito más arriba que la inflación de septiembre. Así que navegamos aguas turbulentas, el gobierno decidió atar su soga al palo de los exportadores, vamos a ver si ese muelle no lo deja de garpe. De lunes a viernes. A viernes de 13 a 16 pasaron cosas. Sí, pasaron cosas, Tu experiencia de compra ya no es lo mismo que antes. Por eso Garbarino evolucionó. Escucha. Garbarino es más de lo que imaginas.